En este video vamos a explicar cómo minimizar una función utilizando el algoritmo del descenso del gradiente. Esta función tiene la particularidad de que no está sujeta a ningún tipo de restricción. Entonces, intuitivamente lo que queremos lograr o hacer es esto. Supongamos que tenemos una función f de x que tiene una conducta como esta aproximadamente. Como se dan cuenta, aquí los puntos rojos y verdes denotan dos regiones donde se alcanza el mínimo de esta función. ¿Ok? Entonces tenemos en este caso dos soluciones óptimas. Voy a explicar este procedimiento suponiendo, por ejemplo, que iniciamos nuestra búsqueda de la solución óptima en este punto que he denotado como x0. Todos estos métodos son iterativos, requieren de un estimado inicial de la solución. Entonces el procedimiento funciona de la siguiente forma. Empezando desde un estimado inicial de la solución, generamos una serie de soluciones intermedias que de alguna forma confiamos estén cada vez más cerca de la solución buscada. ¿Ok? Bueno, esta es la forma como procedemos intuitivamente. Entonces, si lo que busco es minimizar una función f de x donde no tenemos restricciones, ¿sí? Uno de los requisitos para poder aplicar este tipo de métodos es que las funciones tienen que ser continua y diferenciable. Si mi función resulta que no puedo diferenciarla porque es discontinua, este procedimiento no lo puedo aplicar. Entonces, este es un requisito que tengo que satisfacer. Para lograr la minimización de esta función, el procedimiento o el método genera una serie de pasos o soluciones determinadas aquí o representadas con la variable x, ¿sí? A partir de una solución anterior. El subíndice representa el número de iteración, ¿sí? A la solución anterior le agrego el producto que resulta de multiplicar dos variables. La variable alfa le llamo la longitud de la búsqueda, ¿sí? Y en el contexto de Machine Learning se le llama la tasa o rapidez de aprendizaje multiplicada por esta función que lo que representa es una dirección de búsqueda. Entonces, este procedimiento o esta fórmula la aplicamos recursivamente empezando de un punto inicial en igual a cero y procediendo hasta que se cumpla alguna condición, hasta que excedamos el número de iteraciones o felizmente alcancemos a encontrar o determinar la solución de nuestro problema. Por lo tanto, entonces en este caso, como se menciona en esta parte, empezamos con un estimado de la solución y en este estimado calculamos nuestra solución. Y sí, este punto. A partir de este estimado inicial generamos un primer valor de nuestra solución x1 a partir de la aplicación de esta fórmula recursiva. La solución en el punto 1 es igual a la solución en el punto anterior más alfa, ¿sí? La longitud de la búsqueda multiplicado por la dirección de búsqueda. Aquí está representada genéricamente como nabla, este operador nabla, aplicado a una función p evaluada en el punto x0. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos la solución x1, calculamos otra vez otra nueva solución x2 y así progresamos calculando soluciones x3 hasta que eventualmente alcancemos el punto rojo donde está nuestra solución óptima. Esto quiere decir que evaluamos, por ejemplo, la norma del gradiente o la derivada en este punto y para declarar que la solución ha sido obtenida, esta norma tiene que ser menor o igual a una tolerancia. ¿Okay? El valor es normalmente pequeño, 10 a la menos 3 o 10 a la menos 6, usualmente. Entonces, esta es la manera como aplicamos este método del descenso del gradiente. A continuación vamos a platicar de cómo seleccionar primero la dirección de búsqueda, esta función p de xn, y después les voy a comentar acerca de cómo seleccionar la longitud de la búsqueda. ¿Ok? Bueno, en relación a la función
o la dirección de búsqueda P de X, puedo utilizar varias formas de direcciones de búsqueda, ¿sí? Puedo utilizar la dirección del máximo descenso, ¿sí? La dirección de Newton, una dirección de quasi-Newton también, y una dirección basada en métodos de gradiente conjugado, ¿ok? Bueno, en este caso yo voy a utilizar en el método del exceso de gradiente, normalmente utilizamos la dirección del máximo descenso, ¿ok? Y esta dirección del máximo descenso está dado simplemente en el caso de minimizar una función objetivo, ¿sí? Por el negativo de la derivada evaluada en un punto determinado. ¿Ok? Este es el gradiente, entonces, que vamos a calcular. Y esta es la dirección, para nosotros va a ser nuestra dirección de búsqueda en el método del descenso del gradiente. De ahí recibe su nombre, el método del descenso del gradiente, para resolver problemas de optimización sin restricciones. ¿Ok? Bueno, y en relación a la longitud del paso alfa, por el momento vamos a fijarla de alguna forma heurísticamente, es decir, por ensayo y error, hasta que logremos obtener convergencia de nuestro problema en caso de que esto sea posible utilizando el método del descenso del gradiente. Posteriormente revisaremos otras estrategias para calcularlo de forma, digamos, automática. ¿Ok? Bueno, en general esta es un poco la teoría detrás de este método del descenso del gradiente para resolver problemas de minimización, ¿sí? Sin restricciones. Es un método ampliamente utilizado en cálculos de machine learning, en redes neuronales en particular. Y para mostrar la forma de emplear este ejemplo, vamos a utilizar un pequeño ejemplo muy simple, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con esto. En Python importamos la biblioteca NumPy de esta forma, ¿sí? Después también vamos a cargar las bibliotecas Matplotlib para realizar una serie de gráficas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer entonces es tratar de obtener o minimizar el valor de esta función objetivo que depende de dos variables. Esto es la ecuación de un círculo, es muy sencillo. Nosotros a priori sabemos dónde está la solución óptima y resulta muy simple utilizar este tipo de ejemplos para demostrar simplemente los conceptos alrededor de este método del descenso del gradiente. Entonces voy a hacer la gráfica de esta función objetivo, es decir, de esta función para que se percaten qué tipo de problema estamos resolviendo. Entonces, la forma de hacer esta gráfica en Python es generar las llamadas curvas de nivel. Esta es la ecuación, como les decía, del radio, digamos, la ecuación del círculo, perdón, ¿sí? Lo que voy a hacer es aquí dar varios valores al radio de esta forma, los genero en Python, ¿sí? Y voy generando entonces, ¿sí? Las coordenadas de los puntos X y Y para hacer mi gráfica. Aquí está todo. Uso diversos valores del radio hasta 2.5. ¿Ok? Después simplemente lo que hago aquí es generar una gráfica con este tamaño. Grafico los puntos que ya calculé de este círculo. ¿Ok? Grafico todos y le doy una etiqueta a un nombre de las etiquetas X, X, Y. ¿Sí? Esa instrucción con esta coloco el, el punto azul que ven aquí, ¿sí? Y con esa instrucción, lo que hago es simplemente graficar dónde está el estimado inicial, que es este punto rojo. Entonces, como se dan cuenta aquí, es muy fácil percatarse, pues que en este caso la solución óptima está en x igual a 0 y en y igual a 0. Ese es el punto donde logro minimizar esta función objetivo, la que tenemos acá. Entonces el problema está seleccionado porque, les digo, uno de antemano conoce dónde está la solución óptima y el propósito solamente es ilustrar la forma de aplicar este método. Bueno, muy bien. Entonces voy a necesitar estas fórmulas de recursivas, las que teníamos anteriormente. Como tengo dos variables independientes, aplico el método del descenso del gradiente para la variable x y para la variable y. ¿Ok? Aplico simplemente mi fórmula, la forma recursiva que teníamos acá, que la ven, ¿sí?
la aplico y me quedaría de esta forma. ¿Ok? Le pongo el signo negativo aquí porque es un problema de minimización y quiero ir en la dirección del descenso del gradiente y esto la multiplico por la derivada parcial de la función con respecto a x en un caso y con respecto a y en el otro caso. ¿Ok? Entonces calculamos las derivadas parciales de la función que quiero minimizar con respecto a x y con respecto a y, ¿sí? Y me quedan como 2x y 2y. La función que vamos a minimizar otra vez es esta. No se les olvide. De ahí calculamos las derivadas parciales. Y ya está. Todo lo que hay que hacer simplemente ahora es aplicar estas fórmulas de manera recursiva. Eso es lo que vamos a hacer aplicando el método del descenso del gradiente. Entonces, para empezar, supongo un valor de alfa igual a 0.2, xg es el estimado inicial de la variable x y yg es el correspondiente estimado inicial de la variable y. Aquí lo que hago es declarar dos vectores x e y y un vector fxy que sirven para almacenar los resultados que vamos a ir generando simplemente. Declaro un error muy grande al comienzo. Esta es la tolerancia para la convergencia. Y digo que voy a utilizar un máximo de 100 iteraciones. Empiezo por la iteración 0 y voy guardando mis valores iniciales de las variables independientes calculadas y el valor de la función objetivo. ¿Ya quedó? Entonces, ahora a continuación, pues ejecuto una instrucción while para repetir todos los cálculos que siguen hasta que se cumpla el criterio de convergencia o bien rebase el número de iteraciones. Calculo la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y y aplico mis ecuaciones anteriores recursivamente para calcular los nuevos valores de las variables independientes en x e en y. ¿Ok? Y después lo que hago es simplemente calculo también ahora, ¿sí? El valor de la función objetivo. ¿Ok? Y bueno, estos valores los guardo, los voy guardando, como se pueden dar cuenta aquí, ¿sí? Voy guardando mis valores y simplemente los reasigno, los calculados, a los estimados para realizar otro ciclo en caso de que sea necesario. Guardo aquí el error, lo que le llamé aquí el error simplemente es una norma euclidiana del valor de las derivadas, mi criterio de convergencia. ¿Ok? Y ya, voy también aumento el número de iteraciones y después lo que hago es simplemente imprimir los resultados que encontré. Entonces, ejecutamos este programa, resulta que obtengo la solución óptima en 35 iteraciones con un error de 8 por 10 a la menos 7. El valor de la función objetivo pues también es muy bajo y estos son los valores de las variables independientes. X e Y, pues las dos son prácticamente cero, son extremadamente pequeñas. Y finalmente vamos a hacer una gráfica que muestre el progreso, digamos, de las iteraciones. Entonces aquí lo que hago es otra vez generar una gráfica con este tamaño, hago otra vez mi gráfica que ya había hecho anteriormente de la función objetivo y lo que hago simplemente es graficar aquí con rojo, ¿sí? Los puntos que están en rojo es las coordenadas de mis soluciones hasta encontrar el resultado correcto. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, como se dan cuenta, empezando de este punto, el algoritmo progresa hasta encontrar la solución. ¿Ok? Bueno, esta es entonces la forma como uno aplicaría el método del descenso del gradiente para minimizar una función objetivo, en este caso de dos variables. No se les olvide que la función objetivo tiene que ser continua y diferenciable y que no debemos tener restricciones.